Roberto Camilo García. Él es experto en movilidad y transporte por la Universidad Politécnica de Dresden. Tiene un posgrado en macroeconomía aplicada por London School of Economics. MBA enfocado a empresas de transporte de viajeros por carretera por la ESIC. Es doctorado en la especialidad de transporte de ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Europea de Madrid, en la especialidad de Economía Internacional y en la Economía del Medio Ambiente y Crecimiento Sostenible en el primer ciclo como la diplomatura, y en Administración y Dirección de Empresas por la UNED. Desde 1997 desarrolla su carrera en el sector del transporte, en el que se inició en el INECO y actualmente colabora con distintas empresas. Él es consultor externo del Banco Mundial, ha participado en las grandes obras de ingeniería de la época, como la Terminal T4 del Aeropuerto de Madrid, el túnel bioceánico, en las Olimpiadas de Pekín 2008, en el tren de alta velocidad de Arabia Saudí, desempeñando diferentes responsabilidades en el transporte. Muchas gracias a todos por asistir y por el interés que tomáis. La idea de la clase de hoy, bueno, pues es ver un poco una visión de lo que previsiblemente o lo que estimamos en ciertos sectores van a ser los proyectos de infraestructura cuando, pues bueno, pues esta situación que estamos viviendo, este 2020 pase, y un poco también enfocado a que, bueno, pues entendáis por qué EADIC plantea este MBA y que de alguna manera podáis incluso ver la parte práctica, ¿no? Pues bueno, comenzando con algo que no se nos escapa a ninguno, y es que la pandemia a nivel mundial ha supuesto un cambio en muchos aspectos de la vida, empezando obviamente por los aspectos personales. Ahora mismo, bueno, pues la mayoría de las reuniones que podemos mantener van a ser online, ¿no? Ya vamos a tratar de reducir los aforos, usamos mascarilla. Bueno, la vida, obviamente, de marzo para aquí nos ha cambiado a todos, pero ha cambiado a nivel personal y también a nivel empresarial. Las empresas se plantean otros modelos de producción, empezando, pues bueno, pues por lo que a ninguno se nos escapa, que puede ser el teletrabajo, pero también tratando de optimizar las necesidades, dado que bueno, pues las corrientes de gasto, los flujos de caja, bueno, pues lógicamente, ahora iremos ahondando un poco en el tema, pues se van a reducir. En conclusión, hay un cambio de modelo basado en los cambios en las relaciones sociales que afecta a todos los estratos de la sociedad, desde el personal, desde las propias familias, ¿no? Bueno, seguramente que hayáis estado sin ver a vuestros mayores durante meses y ahora los veáis con mascarilla, etcétera, hasta las relaciones entre empresas, las relaciones de algo tan aséptico como son los movimientos de capital, los movimientos internacionales de capital. ¿Cómo surge todo? Bueno, pues todo surge porque en marzo hay una práctica paralización de todos los sectores de la economía. Prácticamente podemos decir que no había vuelos internacionales, nuestros cielos estaban prácticamente despejados de aviones, lo que hace que comience un periodo de reflexión y de análisis para adaptarse a los nuevos modelos. ¿Esto qué ha generado? Pues ha generado básicamente una incidencia muy potente en la utilización de las infraestructuras colectivas, ¿no? Vemos, por ejemplo, una foto del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde, para empezar, han bloqueado la utilización de 1 de cada 2 asientos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues hay una bajada en la demanda, ¿no? Las infraestructuras colectivas empiezan a usarse menos, hay una reducción drástica de la movilidad
y ello nos va a llevar a una crisis de consumo. Vamos a tener que asumir en los próximos años una crisis de consumo porque al menos durante estos meses muchas de las actividades que generaban movimiento económico se han dejado de hacer totalmente y las que se están recuperando se van recuperando paulatinamente. No hemos recuperado ni vamos a recuperar en meses la movilidad que teníamos. La movilidad de cada persona implica movimiento de capitales, ¿no? Y generamos consumo. Vamos al aeropuerto y tomamos una Coca-Cola. Generamos la necesidad en una de las cafeterías del aeropuerto de tener un empleado que nos atienda y nos sirva esa Coca-Cola. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ya no vamos al aeropuerto porque ya no volamos. La cafetería del aeropuerto ya no es necesaria, con lo cual esos empleos se pierden. Esos empleos que estaban generando, todos los empleos relacionados con la distribución de las mercancías, que podríamos definir como empleos indirectos, también se van a perder. Entonces hay mucho menos movimiento de personas, pérdida de empleo, y esto nos lleva a que procuremos estarnos quietos, a que cuando veamos posibilidades de consumo no la realicemos. De tal forma que nos vamos a enfrentar a una crisis de consumo. Las unidades de consumo, las familias, van a reducir su movimiento y por tanto su gasto. ¿Cómo definimos habitualmente el sector de las infraestructuras? El sector de las infraestructuras es un sector tira, es un sector que hace de motor de la economía y genera empleos. Por lo general, genera empleos además de cierta calidad. Requieren de una formación, van a suponer una empleabilidad en el medio y largo plazo. A ninguno se nos escapa lo que dura un proyecto constructivo, ¿no? Desde sus primeras etapas de estudio de viabilidad hasta su operación. Un proyecto de infraestructuras tiene un plazo que podríamos estimar en torno a los 5 años, ¿no? Digamos que genera empleo por un periodo suficientemente largo para generar empleos indirectos. De tal manera que decimos que es un sector tira, es un sector que tira de la economía, que hace de motor, que genera movimiento, no solo por su necesidad de capital humano, una necesidad bastante intensiva, hace falta mucha gente para el desarrollo de una obra de infraestructura, sino que además genera, dado el plazo en los que se mueve, genera una notable empleo indirecto. Entonces, todos estos empleos, tanto los directos como los indirectos, son unidades de consumo. Que, pues lógicamente, no se nos escapa que si hemos dicho que nos vamos a enfrentar a una crisis de consumo, el hecho de que un sector que genere unidades de consumo es básico para poder minimizar los efectos de la crisis. De tal forma que pues va a haber mucha intencionalidad a la hora de desarrollar infraestructuras, pero por otro lado la situación real es de que hay hay poco movimiento de capitales, de tal forma que los proyectos de infraestructuras que se van a desarrollar van a estar analizados al detalle, van a estar mirados con lupa, porque de arranque no tenemos la alegría, el dinero que genera, la posibilidad de entrar a hacer un puente aquí, una estación de tren allí, porque buena parte de esos importes vienen a cargo del erario público
erario público que a día de hoy ve minimizados sus ingresos por esa pérdida de empleos que hemos comentado, esa pérdida de consumo, todos los impuestos directos e indirectos relacionados con el consumo y con el empleo. Por tanto, desde la iniciativa pública va a haber una supervisión, ¿cómo se llama? Va a haber una supervisión muy, muy potente de los proyectos a desarrollar, y desde la privada ni os cuento, que además, pues es personas que se están, digamos, jugando su propio dinero en una época de incertidumbre. Con lo cual nos vamos a encontrar con que hay mucho deseo de generar infraestructuras, pero que estas van a ser miradas al detalle porque las circunstancias actuales así lo requieren. Por tanto, podemos concluir que los proyectos que se van a desarrollar van a ser aquellos que le aporten a la sociedad soluciones, podríamos definir como inteligentes, y impliquen un retorno económico viable, ¿no? Porque no nos vamos a quedar solamente en aquellas soluciones interesantes para la sociedad, ¿no? Esa revisión con lupa que decíamos antes va a llevar a que exista un retorno económico. Retorno económico no lo entendamos como puramente el beneficio económico que genera en sí una infraestructura. Una infraestructura genera retorno económico por, digamos, externalidades, ¿no? Por ejemplo, una nueva línea de tren reduce el número de automóviles que hay en una carretera, ¿no? Porque hay un trasvase del transporte privado al transporte público con una nueva infraestructura. Entonces, bueno, pues como es sabido que en un tramo concreto la accidentabilidad es un índice concreto, que si reducimos el número de coches, vamos a reducir directamente el número de accidentes, ¿no? Porque la probabilidad de tener un accidente es fijo en un tramo concreto con unas condiciones concretas. Cuando se cambia la infraestructura, cuando pasan muchos años, pues ese índice de accidentabilidad puede variar, pero en el corto y medio plazo no va a variar. De tal forma que si por un sitio que tiene un 3% de accidentabilidad quitamos 100 coches, pues va a haber 3 accidentes menos. Esto es absolutamente lineal. Es una cosa que seguramente muchos hayáis estudiado. Entonces, el hecho de que se reduzcan los accidentes implica a la sociedad pues un ahorro de costes hospitalarios, un ahorro de coste de horas de la gente atrapada en un atasco, etcétera. Entonces, estamos hablando de que hay un retorno económico, porque un ahorro de costes hospitalarios es monetariamente medible. Pero no lo genera el retorno económico el tren concretamente por los billetes y por la venta de espacios publicitarios, por los cánones que se pueda cobrar a los comercios de la estación, etcétera. No. Existe un retorno económico para la sociedad basado en la reducción de costes de las instalaciones sanitarias, una reducción de horas perdidas por la gente. Bueno, entonces esto va a haber que calcularlo, lógicamente, es lo que se llama análisis coste-beneficio social. Bien, entonces vamos a ir a desarrollar proyectos de infraestructuras que vayan a suponer ese retorno económico para la sociedad. Bien, pues en las circunstancias actuales va a ser necesario no solo tener los conocimientos técnicos, sino también los financieros. Va a haber que ser capaz de evaluar económicamente un proyecto. Hasta ahora, bueno, digamos que la viabilidad técnica, que era lo que hemos aprendido en las escuelas de ingeniería,
era lo que nos aportaba los conocimientos suficientes para desarrollar un proyecto. Pero ahora, con las circunstancias actuales, ya viene siendo de unos años para acá, pero con las circunstancias actuales de pandemia, esto se va a agudizar. Nos vamos a tener que atender también a la viabilidad económica y comprobar que la nueva infraestructura va a solucionar ciertas necesidades de la sociedad. Porque hay un principio básico que tenemos que tener claro, que es que la ingeniería moderna, la ingeniería, si no es moderna, no es ingeniería. O sea, en el mundo en el que os movéis, en el que se mueven los titulados de las escuelas técnicas de ingeniería, es absolutamente imprescindible estar constantemente actualizando, estar constantemente aprendiendo nuevos modelos de desarrollo de proyectos, etc. Y atender a las necesidades por las que va discurriendo la profesión. Por tanto, ADIC propone una herramienta como es el MBA en Dirección de Empresas y Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Construcción, que completa, digamos, de alguna manera esa carencia que suele haber en la formación en un ingeniero, que es la parte más, digamos, enfocada hacia la economía. Enfocada hacia la economía y enfocada hacia los nuevos requerimientos, las nuevas necesidades que existen dentro del mercado para los jóvenes titulados, ¿no? Entonces, por tanto, lo que queremos concluir es que no debemos atender únicamente a elementos puramente constructivos. Hoy en día, una obra se comporta básicamente como una empresa, ¿no? Entonces, hay que atender a lo que es tradicionalmente la dirección financiera de empresa, ¿no? Porque los grandes proyectos de infraestructuras, y pues espero veros por mi módulo y lo podréis comprobar, requieren de un proceso que arranca con, de alguna manera, los estudios los estudios previos, en el que se calcula, pues si un tranvía cabe por una calle o no cabe, si el puente va a aguantar o no, pero también cuál va a ser el coste de la obra, algo que, digamos, no había sido de especial importancia para, pues sobre todo para el sector público, ¿no? Entonces ahora hay nuevos modelos de financiación en la que el sector público no aporta todo el dinero de la infraestructura como veníamos estando acostumbrados, sino que la parte privada va a tener que aportar. Parte privada que luego va a tener un retorno con la explotación de esa obra. Y va a tener unos años de concesión en los que va a generar unos recursos que le van a permitir, de alguna manera, pagar los costes que haya tenido durante el proceso constructivo. Bueno, pues ahora mismo los profesionales, lo que se va a requerir de vosotros va a ser que a priori digáis si con los ingresos que vamos a tener durante la etapa de explotación, de concesión, vamos a ser capaces de generar el dinero suficiente como para pagar para poder pagar todo el proceso constructivo y todo el proceso un poco de ingeniería previo, ¿no? Seguramente pues también tengamos que, dentro de la iniciativa privada, asumir la necesidad de hacer frente a los costes de la parte de ingeniería. Entonces, un profesional moderno va a tener que tener las herramientas suficientes, enfocado un poco hacia la dirección financiera y demás, las herramientas suficientes para poder establecer esos ingresos, comparar esos ingresos con los costes
conocer lo que implica que esos ingresos sean en el futuro y los costes sean con dinero actual. Acordaos de que el dinero va variando su valor, en el largo plazo cada vez va valiendo menos, ¿no? Entonces, bueno, pues saber cómo plantear un proyecto desde todas estas perspectivas. La técnica, que es la que traéis de la escuela, y la económico-financiera, que es la que aprendéis en un MBA. Y en concreto, yo os iba a contar un poco lo que se aprende en mi módulo. Mi módulo es el módulo cuarto, que es el de entorno económico y dirección financiera. Módulo, como todos los módulos, lo tenemos estructurado en 4 semanas, 4 temas. Y en el primero nos vamos a acercar a los fundamentos de la economía. ¿Por qué? Porque suele ser una materia que, si bien todos tenemos ciertos conocimientos, leemos constantemente noticias, bueno, pues hay ciertos conceptos que se nos escapan. Bueno, pues la idea del primer tema es daros las herramientas y los conceptos necesarios para que, bueno, pues os podáis defender un poco y entender lo que significan pues bueno, ciertos elementos de economía. El segundo tema, que es, vamos avanzando un poco en el temario, vamos subiendo un escalón, vamos a apoyarnos en los fundamentos de economía, pero vamos a aprender de contabilidad. Objetivo básico: tener una idea de lo que es un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias, y saber interpretarlos, saber leerlos. La idea, obviamente, no es que os convirtáis en contables, sí, pero sí que no os dé miedo que cuando os presentan un balance, y saber lo que significa cada una de las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias son elementos que va a ser necesario presentar a la hora de desarrollar un proyecto. Luego, el tercer tema, vamos a hacer un análisis de la rentabilidad y la solvencia en la empresa y en el proyecto. Entonces, bueno, vamos a exprimir un poco lo que hemos aprendido en contabilidad, y vamos a saber qué significan de manera, sobre todo, cualitativa, cada uno de los conceptos, que cuando nos hablan de prueba ácida, etcétera, pues bueno, que las ratios de endeudamiento, etcétera, pues bueno, pues saber cómo calcularlos, saber lo que pueden significar, en qué márgenes nos estamos moviendo, etcétera. Y todo esto es para alimentar el tema 4, que es el de proyectos de inversión. APPs, PPPs, Project Finance, lo vais a oír nombrar de muy diversas formas. Es tan importante que es algo que vais a ver 2 veces en el máster. Entonces, aquí es el culmen un poco de para qué sirve todo lo que hemos estado viendo antes, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para que cuando nosotros definamos un proyecto como se definen actualmente, conozcamos todas las etapas, conozcamos los agentes implicados y sepamos por qué teníamos que saber de contabilidad, porque junto a nuestro proyecto de estructuras vamos a tener que presentar nuestro proyecto de pérdidas y ganancias, nuestro EBITDA, el BAN, la TIR, todos estos conceptos que ahora pueden daros miedo, pero que son de fácil asimilación y son absolutamente básicos para poder desarrollar un proyecto. Porque, como decíamos, el proyecto, el profesional debe tener unos sólidos conocimientos económico-financieros para poder dimensionar la explotación. Va a tener que ser capaz de evaluar la estructura y de evaluar una cuenta de pérdidas y ganancias. Y con esto concluimos la clase de hoy.